¿Cómo están? ¿Están bien? Hey, qué alegría verlos. Si no le dije feliz año nuevo, es porque ya el año ya no es nuevo. Ya han pasado 2 semanas, entonces... Pero en fin, hey, qué agradable poder tenerte el día de hoy. Si esta es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marco, soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de que hayas decidido acompañarnos en el día de hoy. Y a la gente que nos ve, hey, muchísimas gracias por estar ahí y por ser parte de lo que está pasando aquí en Somos Vida. Nuestra intención es poder comenzar este año de una manera en donde podamos, tal cual como dice esta serie que hemos comenzado, poner un fundamento para nuestra fe. Siento yo que es fundamental, es de suma importancia que no un fundamento para lo que tiene que ver con lo que quizás como iglesia nosotros queremos hacer, sino que tiene que ver con nuestra fe como cristianos. Y la semana pasada yo les planteé una idea donde la dejamos en continuación y hoy día yo quiero poder continuar con lo que yo les compartí el domingo pasado. Pero para eso, quiero hacer una pregunta. A ver, ¿cuántos de ustedes han visto la película El Náufrago? A ver, levanten la mano los que han visto la película El Náufrago. ¿Ok? Algunos, no todos. Bueno, si no la ha visto, le voy a contar el final hoy día, ¿ok? Spoiler alert, ¿ya? La película del náufrago se trata de un hombre que en este caso particular, él trabaja para FedEx, ¿ok? Entonces, en una ocasión él está viajando a través de uno de los aviones de FedEx para hacer una entrega y por estas casualidades hay un accidente donde el avión cae y se pierde completamente, cae al océano y él, tal cual como dice la película, él naufraga en esta circunstancia y queda en una isla completamente solo. Ahora, personalmente, esta es una de mis películas favoritas. Y es una de mis películas favoritas porque Tom Hanks, que es el actor, hace un trabajo increíble para mantenernos conectados con la historia. Él está solo, ojo, está solo, es él y la cámara y uno se apasiona con lo que a él le está pasando. Cuando le duele el diente, ¿cuántos se acuerdan cuando le duele el diente y uno está, ay Dios mío, no hay un dentista que pueda ir a ayudarlo a ese pobre? Uno está haciéndole barra para que le vaya bien y para que todo le funcione bien, hasta que llega ese punto en donde después de varios años que ha estado perdido en esta isla, él toma la decisión de irse. Ahora, ¿cuántos se acuerdan del amigo de Wilson? Sí, ve que vio la película, ya, sí, el Wilson. Y este es un amigo imaginario que él tiene, ¿ok? Si usted no ha visto la película, es una pelota. El amigo que él tiene, imagínense, es una pelota con el cual él habla y se comunica y está, qué sé yo, conversando. Y toda esta película se da en medio de todo este contexto. Ahora, llega ese minuto donde él está preparando su balsa para irse y para escapar de esta isla. Y no sé si se acuerda la señal que él tiene para poder irse. ¿Okay? Porque está en ese minuto construyendo la barca, ya está casi lista y de pronto el viento cambia de dirección. Entonces él sabe que esa es la señal donde él iba a poder tener el viento a su favor para que lo empujara por esas olas que estaban al comienzo de la mareada y él pudiera pasar por sobre ellas. Entonces, no sé si se recuerda que cuando se mete a la barca y sale y va a esa última ola, ¿se acuerda esa última ola? Como que uno, ¡vamos Wilson! Y pasa la ola. Y logra, en cierta manera, atravesar esta circunstancia y llega donde comienza a ir por todo este proceso en donde comienza su travesía. Ahora, para mí personalmente es sumamente interesante porque en cierta manera llega este punto en donde él comienza a enfrentar tormentas, donde él empieza a atravesar por distintas circunstancias que tienen que ver con la mareada y las cosas que se dan en el contexto donde él está. Y está tratando de pelear y se cansa, trata de acumular el agua correspondiente. Pero llega esa escena, no sé si se acuerdan de esa escena donde él está durmiendo y Wilson está cansado. ¿Se acuerda? Y Wilson como que se va a caer, y no se va a caer, y se va a caer. Y de pronto Wilson se cae al agua y se empieza a alejar. Y uno quiere que
Tom Hanks, despierte, se te está yendo Wilson. Y de pronto despierta, Wilson. Y mira que está lejos, trata de salvarlo, pero él está cansado, no quiere perder el bote, no quiere perder a Wilson, está en esta disyuntiva y de pronto... A ver, déjeme hacer esta pregunta, honestamente, ¿cuántos de ustedes lloraron cuando se le perdió a Wilson? A ver, levante la mano. ¿Ya? ¿Algunos Esa parte es que te quiebra el corazón. Ahora, en ese minuto, vemos que este personaje se entrega a la vida y ya no tiene razón del por qué vivir. Y en un atardecer que se da en una toma en donde él tiene sus elementos para navegar y los lanza al agua y se deja, porque ya no había nada más que él podía hacer. Había perdido a su amigo, había perdido todo lo que tenía. Entonces se deja llevar y se acuesta ahí y con la idea que en este caso particular se da es que él se entrega a morir. Va a morir en ese minuto. Entonces cuando está en esa posición, yo no sé si se acuerda que había una ballena, como que todo se confabula, de pronto una ballena lo trata de despertar y él recibe el agua y de pronto aparece ese gigantesco bote que viene y suena la sirena del bote y él es rescatado. En términos generales, algo que me pasa cuando veo esa escena es que cuando uno había perdido toda esperanza, alguien vino a rescatarlo. Alguien vino y cuando, qué sé yo, no había más suerte, alguien apareció y lo rescató. Ahora recuerda esto, él estaba en el medio del océano. Él se encontraba en una situación completamente terrible. Y ahora uno puede decir, bueno, esto fue suerte, esto fue casualidad. Pero quiero que entienda, él iba a morir. Él iba a morir y se encontraba en esa situación donde él dijo, ya no hay más. Pero algo pasó que le dio una nueva oportunidad. Ahora, yo siento que en la vida nosotros vivimos de esa manera. Queremos lanzarnos a este mar de la vida y empezar a vivir la vida y hacer las cosas que podamos hacer. Y tratamos de hacerlo solo y pensamos que no necesitamos absolutamente de nadie. Pienso que no necesito de mi familia o de mis padres o de amigos. No necesito del gobierno, no necesito absolutamente de nadie. Lo único que necesito soy yo y a Wilson. Y que me acompañen en esta travesía y de pronto, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la vida tiene un montón de tormentas. La vida tiene un montón de circunstancias que nos golpean, nos azotan y de pronto las fuerzas se nos empiezan a ir y nos damos cuenta que no podemos. Que no podemos solos. Nos damos cuenta que las olas son demasiado fuertes. Ahora, en general, tratamos de ser el superhéroe de la historia y queremos ser el protagonista, pero las fuerzas no nos dan. Las circunstancias son demasiado difíciles, sobre todo cuando hay pérdida, sobre todo cuando hay circunstancias de enfermedad, sobre todo cuando, qué sé yo, estoy tratando de llenar algo, un vacío en mi interior y me doy cuenta que pongo y no me lleno. Pero como tengo esta idea del superhéroe, me enfoco en que yo voy a tratar de ser el protagonista de esta historia. Y eso, mis queridos amigos, crea una idea distorsionada de la vida, porque no podemos. La vida es difícil. En el matrimonio, la vida es difícil cuando se trata del trabajo, cuando emprendemos una empresa. La vida es difícil. Cuando enfrentamos una enfermedad terrible, la vida es difícil. Ahora, aquí hay una parte que para mí es interesante porque siento yo que cuando se trata de nuestra espiritualidad, hacemos, en cierta manera, exactamente lo mismo. Hay algunas personas que tratan de ser el superhéroe de la historia. Y cuando se trata de nuestra espiritualidad, buscamos tratar de salvarnos a nosotros mismos. Y estamos como el náufrago. Estamos como el náufrago tratando de sobrevivir con nuestras propias fuerzas
en el inmenso mar. Estamos como el náufrago siendo nuestro propio salvador. Y yo voy a seguir las reglas y voy a ir a la iglesia. Y si yo voy a la iglesia, entonces ahí voy a encontrar esa salvación. Y si yo sigo esta religión, no, yo soy católico, no, yo soy evangélico, no, yo soy mormón. Y pienso que mi religión, mi título, me va a entregar la posición. No, yo gracias a Dios nunca me he portado mal. Y creamos una idea en nuestra mente que está completamente fuera de la realidad, porque si analizamos lo que hablábamos la semana pasada, una de las cosas que Pablo nos decía es que no hay ninguno de nosotros que pueda ser bueno. Nadie es bueno. Y nos planteaba un ejemplo de los que eran los ateos, aquellos que niegan completamente la existencia de Dios. Y él dice en el capítulo 1, ellos no tienen excusa. Pablo nos hablaba la semana pasada en el libro de Romanos, nos hablaba de los carnales, aquellos que saben que Dios existe, pero igual le dan rienda suelta a su carne. ¿Por qué? Porque quieren vivir a su manera. Y está este otro grupo que terminamos la semana pasada, que eran los religiosos. Los religiosos y aquellas personas que en cierta manera sienten que su religiosidad, sus acciones, el orar, el leer la Biblia, el tener más conocimiento que otros, wow, eso a mí, me hace súper importante. Si yo voy a la iglesia indicada, no sé si ha escuchado a ese tipo de personas que es la iglesia, no, si yo voy a esa iglesia, y es algo que yo digo referente a la iglesia, quiero que entienda esto, no hay ninguna iglesia que sea mejor. No hay ninguna, no existe. Después de un año usted se va a dar cuenta que el pasto no es tan verde al otro lado tampoco. Somos distintos, claro, somos distintos. Pero no hay ninguna iglesia que sea mejor. Pero tenemos esta idea de que si yo hago esto, que si yo voy aquí, que si yo voy acá, y que si yo oro, y que si hago el Padre Nuestro, y si me levanto en la mañana y le rezo a la Virgencita, y si yo me pongo esto y me quito esto, en cierta manera, eso a mí me va a ayudar a encontrar ese camino a la espiritualidad. Y Pablo, no. De hecho, mire, el capítulo 3 del libro de Romanos comienza de la siguiente manera. Como dicen las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, él dice, no hay ningún solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie, absolutamente nadie busca a Dios. Y cuando él se está refiriendo, yo analicé esta palabra en profundidad. Okay, me fui al Google, la definición de sabio, me fui al griego, me fui al hebreo, me fui al latín, me fui al chino, al mandarín. Y cuando habla de nadie, ¿saben a lo que se refiere? Nadie. Pablo le está haciendo ver a sus compatriotas que la ley, que las obras en este caso, no nos hacen mejores. Somos malos por naturaleza. Y la realidad es que nadie, tal cual como dice ahí, nadie, absolutamente nadie es justo. Entonces uno queda con una sensación de, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer? ¿Qué es lo que hago? Y aquí es donde entra el argumento que tiene que ver con cómo yo en verdad puedo ser salvo. Y este es un fundamento trascendental para nuestra vida. Fíjense lo que dice el versículo 21. Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Se lo voy a repetir por si es que no lo entendió. Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Con tatuajes o sin tatuajes. Con pantalones rotos o sin pantalones rotos. Con corbata y chaqueta o sin corbata y sin chaqueta. Estas palabras son claves para entender la justificación o lo que tiene que ver con mi perdón. Mi perdón es un regalo, es aceptar ese regalo que viene a través de Cristo. Y cuando yo pongo mi fe, cuando yo entiendo lo que esto significa, me doy cuenta que aquí hay una realidad. Lo primero que me tengo que dar cuenta es que Jesús es Dios encarnado. De eso habla nuestra fe, que Dios se hizo hombre. Pero no solamente eso, sino que como hombre Jesús vivió una vida perfecta.
Él fue tentado en todo. Él experimentó cada una de nuestras circunstancias y Él entiende nuestro dolor. Pero Él vivió una vida perfecta. No solamente eso, sino que yo tengo que creer que Jesús murió en una cruz. Él murió en una cruz. Pero no se quedó en la muerte, sino que Jesús resucitó de entre los muertos. Y quiero que entienda esto. Esta no es una fe vacía. No es una fe que yo tengo que creerlo ciegamente y sin buscar las pruebas necesarias. No, yo puedo mirar cada una de ellas y me voy a dar cuenta que este hombre en verdad existió. Me voy a dar cuenta que en verdad vivió una vida perfecta. Y me voy a dar cuenta que las evidencias de la resurrección son demasiado abrumantes para negarlas. Y el regalo de la salvación no es para algunos, no es para los mejores, para los más bonitos, para los que se sacan mejores notas. Es para todos, para cualquiera que quiera poner su fe en Cristo. No importa el color, el estatus, el país. Para todo el que quiera poner su fe en Jesús. Y Pablo quiere aclarar esta idea, que es un regalo. Dice en el versículo 23, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y esto es trascendental. Porque cuando Pablo está hablando en estas palabras de alcanzar esa meta, tiene que ver con lo siguiente. Dios tiene un estándar. Y la pregunta es, ¿quién puede alcanzar ese estándar? Y la respuesta que él está dando aquí es nadie. No hay nadie que pueda alcanzar ese estándar si no es a través de Jesucristo. No hay nadie que lo pueda alcanzar. De hecho, él dice en el versículo 24, sin embargo, con una bondad que no merecemos, fíjense en esta palabra que está aquí, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Pablo nos está diciendo que la única manera, el único medio para que yo pueda encontrar salvación es que yo ponga mi fe en Jesucristo y en lo que Él hizo. ¿Qué significa esto? Entiendo que Cristo es el sacrificio y el único medio de salvación. Eso es el Evangelio. Creer que Jesucristo es el sacrificio y creer que es el único medio para ser salvo. Si no voy a estar en problemas, si no voy a pensar que yo puedo hacer algo, si no voy a creer que mis acciones me van a ayudar. Y la pregunta, Pablo la hace, ¿podemos, en este caso, continuar el versículo 27, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Puedes decir tú no, lo que pasa es que yo la verdad iba todos los domingos a la iglesia. O alguien puede decir de los que está aquí, yo por lo menos una vez al mes me aparecía. O quizás tú me estás viendo ahí en tu casa y estás diciendo, yo gracias a Dios, algo que hacía generalmente es que oraba al almuerzo, a la cena y al desayuno. 3 veces al día yo oraba por la comida. Entonces, merecedor de algo tengo que ser. Y el problema está es que en cierta manera nosotros hemos crecido con una mentalidad de que yo me tengo que ganar el favor de alguien. O en palabras simples, hacernos merecedores. Yo me tengo que hacer merecedor de aquello que se me está entregando. Pero Pablo quiere dejar esto sumamente claro. De hecho, esta idea que de ser merecedores, él la va a plantear una y otra vez en las distintas cartas que él escribe. Tratando de hacerle ver a la gente que no se trata de mis acciones. Él quiere que la gente pueda entender. Me salvan mis acciones y él le va a decir una y otra vez lo que dice el versículo 27. ¡No! Tus acciones no te salvan, porque nuestra libertad de culpa y cargo, no se basa en la obediencia de la ley. Y esta idea aquí, para nosotros que no seguimos la ley, porque nosotros no estamos basados en la ley judía, nosotros no somos judíos, tiene que ver con, no se basa en mis obras, no se basa en lo que yo puedo hacer. Mi libertad, mi culpa, mi cargo no se basa en mis obras. Está basada en, fíjense esta palabra que está aquí, en la fe
única y exclusivamente en la fe. Así que somos declarados justos ante los ojos de Dios, no por cuán bonito yo soy, no por si voy a la iglesia o no, es por medio de la fe y no por la obediencia a la ley. Ahora, si somos honestos, a veces nosotros tratamos de medirnos. Y tratamos de medirnos, ¿por qué? Porque queremos, en cierta manera, declararnos justos en base a lo que podemos hacer. Yo soy un poco mejor que esta otra persona. Yo soy un poco mejor que... Y el problema con la obra son dos, desde mi punto de vista. El primero es que tenemos que responder a esta pregunta filosófica. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuántas obras son suficientes para que tú logres alcanzar la salvación? Si depende de ti, ¿cuánto es suficiente? Y la verdad es que uno nunca llega a un punto donde dice, he hecho lo suficiente. Y por otro lado, tiene que ver con esta idea de que yo tiendo a compararme demasiado, pensando que yo soy mejor que otros. Y la otra pregunta es, ¿bueno o buena comparado con quién? ¿Yo soy bueno o buena comparado con quién? Porque en el fondo, quizás yo soy mejor que el que está al lado mío, pero soy peor que el que está al otro lado. Entonces muchas veces tratamos de justificar nuestras acciones creando una idea y creando nuestro propio estándar. Y ahí está el punto, que nosotros creamos nuestro propio estándar. Pero la verdad es esta, mis queridos amigos. Mi justificación es única y exclusivamente a través de Cristo. Es Jesús, es Jesús, es Jesús y siempre va a ser a través de Cristo. Y Pablo va a presentar esta idea no solamente aquí, sino que a través de todo lo que él escribe. ¿Por qué? Porque él quiere que la gente comprenda la importancia que tiene la persona de Cristo para nuestra salvación. Entonces, como en esta parte, él está hablando a los judíos, muchos de los que están leyendo tienen que ver con los judíos. Porque el judío, ¿qué va a hacer? Va a tratar de justificarse. Nosotros tenemos la ley. Dios nos entregó la ley a nosotros para que nosotros la podamos seguir. Entonces, yo no necesito creer yo ya tengo algo. Entonces, Pablo durante el capítulo 4, parte del capítulo 3 y todo el capítulo 4, él va a hablar de Abraham, el padre de Israel, ¿ok? A quien Dios le dio la promesa y él les hace ver cómo Abraham fue un individuo que no fue declarado justo por la ley, porque la ley no existía, no se había dado. Él fue declarado justo por su fe. Entonces, cuando aclara todo esto, retomamos en el capítulo 5 y él dice lo siguiente. Por lo tanto, entendiendo todo esto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, fíjense en esto. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Tenemos paz. Díganlo conmigo, tenemos paz. No por mis acciones, por lo que Cristo hizo. Y este, mis queridos amigos, es el Evangelio. El Evangelio es encontrar paz con Dios a través de mi fe en Cristo. Y esto es un regalo para cualquiera. De hecho, él dice en el versículo 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Aquí hay dos cosas que son importantes. La primera tiene que ver con esta palabra, inmerecido. Porque el regalo que Dios nos ofrece de vida eterna y de compartir eternamente con Dios es algo que tú y yo no merecemos. Tú y yo no merecemos de esto. Pero además de eso, yo tengo la confianza que no es que yo tengo que hacer y algún día voy a darme cuenta si lo alcanzo. No. Tengo la confianza porque en el minuto en que yo pongo mi fe en Cristo, cuando yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces soy parte de su familia. Pero yo sé que todavía puede haber alguien que está aquí, alguien que todavía piensa, bueno, yo la verdad es que tan malo, tan mala, yo no he sido. Pero quiero que entienda lo siguiente.
Pablo lo dice en el versículo 8. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tú no habías nacido y Cristo ya había decidido venir a morir. De hecho, en el minuto en que el primer hombre y la primera mujer pecan, Dios ya había decidido tener un plan de salvarnos. ¿No le parece increíble? El amor de Dios. Quiero que entienda que va más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar. No se trata de una cuestión mía, no se trata de lo que yo hago para merecerlo, se trata de lo que Cristo hizo. Y Él muestra su amor para con nosotros en la cruz. De hecho, Jesús nos dice, te amo con la imagen del Calvario. A través de su sangre, con su sangre Él escribió las palabras, te amo. Quiero tener una relación contigo. ¿Se fijan lo trascendental que es esto? Ahora, como tengo la seguridad, Pablo continúa en el versículo 9 y dice, entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Porque yo he puesto mi confianza, porque yo he dado este paso de fe, de confiar en Él. Entonces tengo la seguridad de que no habrá condenación para mí. Pero quiero que entienda esto. Dios tiene una condenación para aquellos que no son parte. Hay un grupo que lamentablemente va a experimentar la ira de Dios. Y esa es una decisión personal. Pero para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos la confianza de que Él nos da esa oportunidad. Y Pablo continúa en el versículo 10 y dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por medio de la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por medio de la vida de su Hijo. Así que, continúa diciendo, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Mire lo increíble que es esto. Y aquí hay algo que yo necesito que usted entienda, porque lo primero es que Dios no es socialista. Dios no es comunista. Todos iguales. ¿Ok? No. Para aquellos que creyeron en Él, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay gente que tiene este concepto, esta idea de que yo soy hijo, todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. ¿De dónde saca esa idea? El apóstol Juan escribe en Juan capítulo 1, versículo 12, al que creyó se le dio el derecho, se le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. El resto somos todos una creación de Dios, claro. Tú y yo somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces yo no puedo quedarme con esta idea de que, bueno, lo que pasa es que yo pertenezco a esta iglesia, entonces yo puedo ir. Y si yo le rezo a la Virgencita, si yo voy a este lugar y qué sé yo, participo con el pastor. Y lo que pasa es que yo estoy con el pastor Marco Alvarado. ¿Sabía que el pastor Marco Alvarado es tan pecador como usted? Piense por un minuto. Piense en la persona que usted cree que es la más buena. ¿Ok? La Madre María de Calcuta. Wow, no, una increíble mujer. Teresa de Calcuta, gracias. Teresa de Calcuta. Oh, qué increíble mujer, no, muy buena. Todos. Nadie. El Papa, no, el Papa. El Papa. El Papa es tan malo como usted, de acuerdo al estándar que Dios tiene. Yo sigo a este pastor en la televisión, muy bueno ese pastor, se ve como un ángel. Yo cuando lo veo pareciera como que veo la cara de Jesús mismo. Tan malo como usted. ¿Ok? La realidad es que nosotros somos todos malos, pero
Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos ser llamados amigos de Dios. Y eso nos debería regocijar. Eso nos debería mantenernos en una acción de asombro, de un deseo de querer aún más. Por lo mismo, algo que tú y yo tenemos que entender en primer lugar es que no hay nadie que tenga excusa. No tenemos excusa. Si una persona dice Dios no existe, mira la naturaleza. Yo les decía la semana pasada, mientras más pasa el tiempo y mientras los científicos más tecnología tienen para investigar las células y el ser humano y lo complejo que el individuo es, no pueden llegar a ninguna otra conclusión de que tiene que haber un creador. Hay alguien que tiene que haber hecho todo esto. Entonces no hay excusa. No hay excusa para aceptar algo que se está dando gratis. Por otro lado, no tenemos la capacidad. Ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. No hay ninguna cosa que tú puedas hacer. Y si hay alguien que en alguna ocasión te enseñó que si tú haces estos rituales, que si tú te pones esta ropa, porque hay religiones que dicen, póngase estos calzoncillos y esta debajo de la chaqueta y va a andar protegido. Y hay algunos que se compran su ropa interior y se la andan poniendo. ¿Por qué? Porque hay algunos que tienen la crucecita debajo. No, yo tuve un accidente y gracias a Dios tenía la crucecita. Y el que no la tenía, por tonto le pasó, ¿ah? No. Aquí, ni tú ni yo, ni lo que yo haga, si tengo la cruz, entre más, porque hay otros que dicen, entre más grande la cruz mejor, quizás voy a tener más protección. Yo tengo la imagen de Jesucito cuando era bebé. No sé por qué cuando era bebé, porque quizás cuando era bebé tenía más poder. Yo no sé qué. Miren, aquí hay cada tontera que nos hacemos en la cabeza. Entonces, no hay nada que tú y yo podamos hacer. No tenemos la capacidad, pero además de eso, y esta es la parte más increíble, nosotros no tenemos que angustiarnos. Porque a pesar de que no lo merecemos y a pesar de que no tenemos la capacidad, Cristo lo hizo por nosotros. Cristo ha entregado su vida para darnos vida. Y eso debería removernos, eso debería hacernos levantar y decir, gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me uno? Cristo ha entregado su vida para salvarte porque te ama. Y cuando tú pones tu fe en Él, es cuando Él puede hacer esa transformación. De hecho, fe está en creer que aunque no merezco, tengo salvación en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que yo merezco? Yo merezco la muerte. Yo merezco el infierno porque soy malo. Pero Cristo me amó tanto que me da una oportunidad. Y yo creo que hay vida en Él. De hecho, fe está en creer que no tengo que hacer nada. Déjeme repetírselo, que no tengo que hacer nada para merecerlo. Y esta es la parte más difícil. A pesar que es gratis, que es para cualquiera, es la parte más compleja. Porque todo el mundo empieza, pero ok, ya sé que es por fe, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Que tengo que empezar a ir a la iglesia? ¿Tengo que unirme a esta iglesia? Yo tengo que unirme a esta iglesia. Hay gente que me pregunta a mí, pastor, ¿yo me tengo que bautizar para ser salvo? ¿Por qué te tienes que bautizar? El bautismo es algo completamente distinto. Y eso demuestra la ignorancia nuestra. Si yo creo que tengo que bautizarme para ser salvo, es que no entiendo el regalo de la salvación. Si yo creo que tengo que leer la Biblia para ser salvo, eso quiere decir que yo no entiendo el regalo de la salvación. Si yo creo que tengo que ir a la iglesia y hacer el Ave María y rezar todos los días y ponerme ahí y darme de golpes cuando hago algo malo, entonces no entiendo el regalo de la salvación, porque es un regalo. Yo no tengo que hacer nada para merecerlo. Por lo mismo, no olvidemos, Cristo tomó nuestro lugar. Él pagó, Él derramó su sangre, Él entregó su vida. Él, de hecho, pagó nuestra deuda, porque hay una deuda sobre la humanidad. Pablo dijo en el versículo 23 del capítulo 3, todos pecamos, todos estamos destruidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Hay una deuda. Y el que
no acepte este regalo va a experimentar esa muerte. Pero lo más maravilloso de esto es que Cristo nos invita a una relación. No porque tú eres bueno, no porque te lo mereces, sino por lo que dice el versículo más conocido en el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El punto es, en primer lugar, ¿estoy dispuesto a tomarla? ¿Puedo tomar este regalo? Ahora yo no puedo terminar un mensaje como este sin llevar a la pregunta que quizás muchos están haciendo. Ok, entonces eso quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera después de que... Y la respuesta es la siguiente. Venga la próxima semana. En serio. Porque claro, si es un regalo y yo no tengo que hacer nada, entonces, ¿en verdad? ¿Puedo hacer lo que quiera? ¿Quieres saber? Venga la próxima semana. A la misma, es un secreto, no le diga nada, entre nosotros. A la misma hora y en el mismo canal. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora yo quiero darte gracias. Gracias por Jesucristo, gracias por la cruz, gracias por la resurrección. Gracias, Señor, por la oportunidad de vida que nos das, Señor, a través de tu sangre. No hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos, Señor. Y tú has dado tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos en fe encontrar perdón para nuestros pecados. Porque cuando éramos pecadores, tú, Jesús, moriste por nosotros. Nos limpiaste y nos hiciste nuevas criaturas. Gracias, Señor. Porque no estoy definido por lo que tengo o no tengo que hacer, estoy definido por lo que tú ya hiciste. Y en ti, Señor, soy un heredero, soy un hijo. Gracias, Señor. Para terminar este servicio, yo quiero rogarte que tu bendición pueda acompañarnos, pueda estar con cada uno de nosotros. Yo sé que hay gente que hoy día está pasando por distintas situaciones de enfermedad, quizás con algún problema de COVID, Señor, o con una situación financiera, familiar, cualquiera sea. En el nombre de Jesús, yo ruego que tu mano de misericordia y de amor pueda tocar su hogar, su familia, su cuerpo. Levántanos de este tiempo, Señor, con la bendición que viene desde el cielo, la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Señor. Gloria, 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 gloria a Dios.